Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Una empresa más que se va sin pagarle el finiquito a nadie, que se va prácticamente queriendo ser a escondidas, pero que fue identificada por los mismos trabajadores y trabajadoras. Una empresa golondrina, Autolite, en donde ya el gobierno del estado intervino, pero se ve complicado que vaya a cumplir todo lo que está prometiendo. Otra empresa golondrina más. Tendremos entrevista con la víctima de este agente estatal, un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad que durante 7 años, de acuerdo a la carpeta de investigación de la Fiscalía y por la cual ya hay una orden de aprehensión, la segunda orden de aprehensión en su contra de Sotero, este agente de la FESC. Hoy estaremos hablando vía telefónica con la víctima, Yasmín. También estaremos analizando la crisis política en San Quintín, la situación que se vive también con policías municipales que no les han pagado el salario, se encuentran en incapacidad y el gobierno de manera unilateral terminó por cerrar la llave, no les pagó y ha terminado por ser también un problema mayúsculo. Y también, ya sabe que todos los martes está con nosotros Humberto Melgoza y su contraseña para hablarnos de diferentes temas. ¿Qué le parece si ya iniciamos? Iniciamos, ya sabe, contentos de que nos siga, que nos comparte y que comente. Y de esta manera también nosotros contestamos sus mensajes y hacemos de este periodismo de soluciones, de este periodismo, de este círculo en el que abrimos para toda una comunidad, para hablar, para dialogar, discutir, para cuestionar, para problematizar cada uno de los temas que ocurren en nuestra región. Solamente así vamos a poder lograr un avance. Y agradecido porque se suscriba y porque, bueno, además de esto, también nos siga en linderonorte.com, este epicentro informativo de los Heras. ¿Qué le parece si vamos con Humberto Melgoza y su contraseña, que ya sabe, siempre dándonos la información de lo que ocurre en el estado de Sonora y desde la ciudad vecina de San Luis Río Colorado, también nos da los pormenores en materia de seguridad y política? Melgoza, déjame felicitarte, ya desde la semana pasada lo hacíamos, pero por tus 20 años, 2 décadas en el trabajo periodístico en contraseña, en este semanario que pues es tuyo, tú eres el CEO, el mero mero, el jefe de jefes ahí en este, y con la colaboración que tenemos, por ejemplo, acá en Lindero Norte. ¿Cómo estás, Melgoza? Buen día. Órale, Jorge, no, pues muchas gracias por la felicitación y pues te pusimos falta, ¿verdad? Pero no importa, ya habrá oportunidad de Sí, celebrar. claro. Sí, nada menos 2 décadas de semanario contraseña y seguimos aquí pues participando en distintas plataformas, distintos espacios como el tuyo, uno de los más importantes en esta zona norte del país. Oye, Melgo, Jorge, ante- sí, dígame, antes, de, señor. antes de que entres en el tema, pues, ¿qué te parece si nos presumes la portada del pasado viernes? Ahí la tenemos justamente porque, pues bueno, qué mejor que hablar de contraseña mostrando el semanario, 20 años, la portada nos muestras, pues nada más y nada menos una entrevista con el alcalde de San Luis, quien señala, pues que no le quita el sueño a la reelección. Sí, mira, qué bueno y gracias Jorge que tocas el tema y que retomas la portada para que más gente se entere y te agradezco la publicidad. Sí, una entrevista exclusiva con el presidente municipal, Iván Sandoval, que lo menciono yo en el cuerpo de la nota. Ya desde el momento en que concede una entrevista ya es noticia, porque no es propiamente su estilo el tener un acercamiento o una apertura así para entrevistas con medios de comunicación, trae una dinámica muy particular, con videos prácticamente en tiempo real ahí de su departamento de comunicación, y de esa manera él considera que se comunica directamente con la ciudadanía, con la gente. Qué bueno que ya traen un pequeño viraje ahí en esta estrategia
de comunicación, en donde pues lo hacen a través de medios de comunicación serios, profesionales, modestia aparte, y pues esta es la información que destacamos, Jorge, en donde pues dice Iván Sandoval que no le quita el sueño la reelección, quizás le quite otra cosa, ¿verdad? Pero por lo pronto es un tema soterrado aquí a nivel local, hay distintos grupos que se pelearán esa posición, pero obviamente él tiene mano porque pues ya la tiene la alcaldía. Dicen que Gavilán que agarra y suelta no es Gavilán, entonces tendría ya él ese handicap a favor en caso de que pues se den esas circunstancias en donde él pudiera competir por la reelección. Fue un fin de semana muy movido, muy grillo, porque estuvo acá el senador Heriberto Aguilar, senador morenista, por supuesto, no hay de otros. Él viene haciendo una serie de informes regionales, ya lo hizo antes en Guaymas, y él es uno de los que suenan como posibles aspirantes a la gubernatura. Al día siguiente, el viernes, justamente el día de mi evento de aniversario, él ofreció una rueda de prensa en donde, la verdad, muy al estilo de los políticos tradicionales, de los que dicen que no se parecen en lo absoluto, dijo muchas cosas sin aterrizar en nada. Total de que al último no me quedó bien claro si él se baja de la contienda por la gubernatura, toda vez de que el gobernador, pues, al parecer ya tiene a sus preferidos, que son Javier Lamarque Cano, actual alcalde de Cajeme, y Lorena Valle San Pedro, senadora también por Morena. El rumor es fuerte, Jorge, de que el gober no termina el sexenio, que se tiene una invitación, eso es sabido, para integrarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto que no va a ser cualquier posición, me imagino que de gobernación para arriba, y pues entonces eso va a generar ahí pues un vacío interesante, y va a haber por supuesto un reacomodo de fuerzas políticas, y ahí es en donde podría haber sorpresas. Hay que estar muy pendientes, Jorge, porque Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, además es presidente del Consejo Político Nacional de Morena. Entonces, él junto con la presidenta y Luis Alcalde y Andy López Beltrán son los que al último van a palomear y a definir las candidaturas, siendo muy directos, aunque se menciona, y es ahí donde entran este juego político de que se definirán mediante encuestas, incluso la candidatura a la gubernatura, aunque el gobernador pues ya prácticamente destapó a los que ya mencioné. Y de ahí para abajo, ¿verdad? De ahí se decantarían diputaciones locales y las alcaldías, y ahí es donde veríamos si Iván Sandoval pues las trae todas consigo, y si tiene pues esa posibilidad de buscar una reelección. Sí, se torna complicado, sobre todo en este escenario político que se mueve tanto en Baja California como en Sonora a la par. Por último, Melgoza, siguen encontrando, ya hemos hablado del tema, pero bueno, no podemos de no hacerlo o frenarlo, cuando siguen encontrando más fosas clandestinas en este polígono de Miguel Alemán, en este poblado, en donde pues sabemos son los límites entre Baja California y Sonora, y que justamente se han encontrado dentro de las víctimas que han logrado identificar hace más de 2 años, y cuando se localizaron también más de 20 restos óseos de personas que eran originarias de San Luis o que vivían en San Luis Río Colorado. Ahora ya se nos habla de 20 cadáveres más en este otro punto del poblado Miguel Alemán, en donde pues ya son 10 fosas clandestinas. ¿Cómo ves el tema, Melgoza? Sí, Jorge, como bien lo mencionas, la colonia Miguel Alemán está pegadito a San Luis Río Colorado. Los residentes de allí, de esa demarcación, vienen a San Luis, a la escuela, a la primaria, al mandado, por supuesto, y esto es de diario. Sí, como tú lo mencionas, ese narcocementerio ya tiene dimensiones de narcocementerio. Las células de madres buscadoras siguen allí pues excavando en esta zona con el apoyo pues eventual de las autoridades. No siempre están disponibles para hacer estas búsquedas. Hoy fue tema, Jorge,
en la mañana te comento que anduve ahí en el evento por el 89 aniversario del asalto a las tierras. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda llegó pues muy garbosa, montando a caballo, muy ad hoc para la ocasión, y ahí abordó ese tema precisamente. Los reporteros le preguntaron sobre este asunto de el hallazgo ya de una decena de narcofosas, y ella menciona que efectivamente hay restos humanos, ya se comprobó, pero no que haya una cantidad de como de 20 cuerpos. Por supuesto que sería algo escandaloso reconocerlo. Más bien, pues le tiró la bola a la cancha de la fiscal Marilena Andrade para que ella pues dé más detalles sobre este asunto, Jorge, que está pues llamando poderosamente la atención en Mexicali, en San Luis, en Sonora, porque pues es la misma región y muchas veces, no muchas veces, siempre compartimos temas en común, y este no es la excepción, el de la inseguridad, el de las desapariciones, el de los levantones, que como lo han mencionado algunos investigadores especialistas en el tema, si bien se reporta una baja que es importante y significativa en el número de homicidios dolosos, a la vez se disparan los levantones y las desapariciones, con el agravante, Jorge, de que hay mucha cifra negra porque muchos de estos eventos no los denuncian las familias por temor. Entonces, esto de que pues haya menos homicidios dolosos no significa que haya menos actividad criminal en esta zona, y lo estamos viendo con estos hallazgos, con estas narcofosas, que qué bueno que la gobernadora está poniendo atención también pues para que se identifique a las posibles víctimas, y que pues las personas también tengan pues ya al menos una certeza respecto a sus desaparecidos. Pues muchas gracias, Melgoza. Abrazo fuerte y pues a seguir festejando 2 décadas. No es poco tiempo y hay que seguir festejando pues todo el año justamente esta Sí, actividad por periodística. supuesto. De hecho, enero se me hizo corto, entonces sí te voy a tomar la palabra y ahí a lo mejor después te integras. Árale, árale. Abrazo fuerte, Melgo. Órale pues, pendientes, gracias. Ahí tiene ustedes, compañero Humberto Melgoza y su contraseña, ¿no? Que, pues sí, imagínense cumplir 20 años, la alegría que se tiene y que lo está festejando con todo Melgoza. Y bueno, antes de pasar al tema de San Quintín, déjeme comentarle, porque ya lo teníamos acá listo, ahí discúlpame, Isaac, porque la producción aquí ya les tenía todo bien elaboradito, porque aunque usted quizá no lo crea, pero nosotros generamos una esquela, ¿no? Una escaleta, perdón, de temas, que es nuestro guión. De ahí partimos con nuestro guión. No hay prompter, no hay un manual ni nada, no tenemos tiempos establecidos. Esa es la libertad con la que hacemos todos los días Lindero Norte, pero sí vamos creando una estructura de los temas, cómo se van haciendo, para que toda la en materia de preproducción, producción y postproducción sea pues todavía más ordenado. Pero soy medio, quisiera decir anárquico, pero a veces soy medio desordenado de repente y le muevo todos los temas al buen Isaac. Pero bueno, aquí somos el gran equipo que nos ponemos al tiro. El tema de Autolite y que tiene que ver con esta empresa maquiladora. Porque de nueva cuenta estamos frente a un escenario donde las empresas que son gandallas, que son golondrinas, como se le llama, porque se van acá no despidiéndose, sin despedirse, y ojalá que fuera solamente el muchas gracias por trabajar y ya me voy. No, tienen que cumplir como lo establece la ley. Tienen que cumplir con una serie de elementos en cuanto al finiquito, en cuanto a lo pendiente que está por pagarles a las personas, su liquidación, más que finiquito, una liquidación. Y además de todo esto, pues ver todo lo que le tienen pendiente, le digo, de vacaciones, de todo lo que le tienen que pagar y que se tiene que hacer conforme a la ley. Y esto no lo han hecho. Pero no solamente es al trabajador, al Estado también, los adeudos que se le tiene. No te puedes ir de la noche a la mañana como si nada. Pero además, una empresa como Autolite, que viene desde hace más de 2 años teniendo afectaciones en el pago a los salarios,
a la nómina que mensualmente se le tiene que dar, o bueno, quincenalmente a las y los trabajadores de todos los niveles, todavía queda peor parado. Y el día de ayer, por la mañana, cuando se iban a ingresar al turno, las trabajadoras y trabajadores operadores se toparon con la sorpresa de que no los dejaban entrar, que ya no había turno, que ya no estaba laborando la empresa. Esta empresa, Autolight Farm Group Operation Mexicali SADCB, perdón, que está sobre Boulevard Lázaro Cárdenas, terminando ya lo último, donde en su momento estaba la Mitsubishi, ahí en la zona de Huertas de la Progreso, pero bueno, es más que nada la colonia Progreso, en Mexicali. Ahí el día de ayer, trabajadoras, trabajadores, le digo, se quedaron a la espera de que les dieran información de qué iba a pasar. Y en cuanto supieron, se dejaron ir más gente para ver, pues cómo que ya cerró, si mañana vamos a trabajar, no vamos a trabajar, ¿qué va a suceder? Es algo que no les tomó de sorpresa a los trabajadores y trabajadoras, pero realmente a la autoridad, al gobierno de Baja California no le tomó sorpresa, porque ya había una comunicación directa con Kurt Honnold de las complicaciones y dificultades que tenía esta empresa de Mexicali. Bueno, que no es de Mexicali, es una empresa internacional, pero ya tenía complicaciones. Y no solamente eso, la Secretaría del Trabajo ya sabía desde hace un año que esto venía enfrentando, incluso en una glosa, en una declaración que hizo el secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, cuando se le cuestionó que muchos de los trabajadores y trabajadoras señalaban que no les estaban pagando su salario completo y que lo que hacía la empresa es que los mandaba a trabajar a home office, pero les dijo la empresa, va a ser home office y te voy a pagar nada más el 60% de tu sueldo. Imagínense en qué cabeza cabe eso. O sea, así de fácil, llegan y te dice la empresa, esto hace 11 meses, hace ya casi un año, cuando la empresa Autolight le dijo a los trabajadores, estás home office, pero nomás te voy a pagar el 60% de tu salario. En su momento, ese día en la glosa, en un noviembre si no me recuerdo, octubre del año pasado, de hace más de un año, pero lo que terminó por decir el secretario del Trabajo fue, ¿saben qué? Ya hablé con la empresa. Y en efecto, están trabajando en home office. Y en efecto, no va a cerrar. Va a cambiar su manera de hacer la producción y va a cambiar el tema de la reestructura en su etapa, en su área operativa. Eso fue lo que nos dijo el secretario del Trabajo hace ya 11 meses. ¿Qué pasa? Pues que no. Que sí, ya se venía el cierre de la empresa. Ya lo sabía el gobierno del estado. Algo sucedió con la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, no sé si la gobernadora, no sé si la alcaldesa le avisaron. Algo pasó entre esas autoridades que no se le notificó al 100% al secretario del Trabajo lo que estaba ocurriendo, o si la Secretaría de Economía sí le avisó y decidieron omitir el gobierno del estado, pero algo sucedió porque la autoridad sí sabía. Hoy hacen como que la Virgen les habla, pero la realidad es que sí sabían. Quizá no a estas magnitudes, las magnitudes en donde vecinos, residentes del área y algunos trabajadores denunciaron que la empresa empezó a sacar maquinaria por la puerta de atrás. Pero además que el director de la maquila se comprometió a saldarles, a pagarles el salario, a pagarles la liquidación y que además le iban a pagar lo que a derecho les corresponde. El día de ayer, la Secretaría del Trabajo, después de esta protesta, acudió a las instalaciones, como lo vemos en la imagen, y comenzó a hablarles de, primero, cuántas personas eran las que estaban afectadas y después, cuál era la ruta de trabajo que iban a hacer. De acuerdo a información oficial que la Secretaría del Trabajo da a conocer el día de ayer por la tarde-noche, es que la empresa Autolight
ante el anuncio del cese de operaciones de la planta ubicada en Mexicali, se acercó para garantizar la Secretaría del Trabajo los derechos laborales y propiciar acuerdos. La Secretaría del Trabajo, a través de este boletín informativo, señala que Alejandro Arregui Ibarra, secretario, tuvo a través de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo y del Centro de Conciliación Laboral una inspección en el lugar y se estableció comunicación directa con las y los trabajadores, así como con los representantes de la empresa, a quien vemos ahí el encargado de esta maquila, Fernando Mijangos o Mijangos, quien pues es el director global de la empresa y que acudió a las instalaciones para poder entrevistarse con los trabajadores y decirles, no pasa nada, así les vamos a pagar. Hay que recordar que Autolite tiene presencia de muchísimos años, es histórica acá, es una industria maquiladora de autopartes que sí generó empleos en la región, pero a ver, Secretaría del Trabajo nos manda una información donde dice hay que recordar que genera empleos y que es bien buena onda. Si le estamos señalando y hay una queja por parte de los trabajadores y trabajadoras porque se va a ir sin pagarles, acá ya no importa si tiene muchos años. Ya no importa si es bien buena onda el director global o si es bien, o si son sus amigos de Kurt Holland. Aquí no importa eso. Aquí importa que esté en apego a la ley la salida de Mexicali. Dice, como parte de las acciones realizadas de la Secretaría del Trabajo, se brindó atención directa a 356 personas dentro de las instalaciones de la empresa, contando con la presencia y representación de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo. Señala que ofrecieron asesorías individualizadas y atención grupal a quienes se encontraban al exterior de la planta. Además, de manera complementaria, dice la Secretaría del Trabajo, la conciliación laboral atendió a 60 trabajadores en sus instalaciones como parte del proceso de orientación y preparación para las audiencias conciliatorias. Vamos a escuchar, antes de seguir analizando qué fue lo que dijo la Secretaría del Trabajo, a escuchar un video que publica el periódico La Crónica, El Imparcial, donde entrevistan a una de las trabajadoras afectadas. Es breve, pero esto publicó el periódico La Crónica, que está interesante el planteamiento que hace. Soy trabajadora aquí de Autolite, pues tengo 14 años laborando aquí en la empresa. Pues en la mañana nos presentamos en el turno normal, pues el representante legal de la empresa de recursos humanos nos dijo que ya no podíamos estar laborando aquí en la empresa, que a partir de mañana ya no nos presentáramos porque ya no había dinero, la empresa no tiene dinero ni para liquidarnos ni para seguirnos pagando, que había casos de que la gente la sacaban de descanso con el 60% de sueldo y pues la gente pues lo aceptaba con la esperanza de que la empresa se compusiera y pues esta semana, bueno, hoy lunes nos enteramos de eso, pues de que llegamos con la sorpresa de que la empresa pues no tiene dinero para seguirnos pagando. La Secretaría del Trabajo ya vino, pues nos dio un asesoramiento y ya nos dijo que nos vamos a presentar en la Secretaría del Trabajo el día 3 de febrero para una primera conciliación. Ahí está la publicación que hace, porque sí, habrá una nueva junta en el mes de febrero, en la próxima semana, para definir una ruta de pago o de qué manera van a trabajar con la Secretaría del Trabajo, porque le digo, no solamente es la liquidación, el finiquito que les tienen que dar, son todos los asuntos pendientes de pagos que no ha hecho esta empresa a muchos de los trabajadores y trabajadoras, porque ya viene desde hace más de 2 años con el impago de lo que les corresponde de acuerdo al contrato que tienen las empleadas y los empleados. La Secretaría del Trabajo también señaló que van a mantener una presencia y seguimiento puntual durante todo el proceso. Dicen que van a priorizar el diálogo. Necesitamos que prioricen que les paguen. Es el punto mayor. La conciliación y la defensa de los derechos laborales tiene que ser en apego a la normatividad vigente. Dice que el área de inspección del trabajo de la Secretaría abrió ya una carpeta mediante el cual van a revisar, entre otros aspectos, las condiciones generales de trabajo en las que se encuentran las y los empleados de dicha compañía. Eso es lo básico, ¿no? Pero
Dice, la instrucción es clara, estar del lado de las y los trabajadores, brindarles acompañamiento jurídico y asegurar que cualquier proceso se realice con respeto, transparencia y legalidad. Así lo puntualizó el secretario Alejandro Arregui Ibarra. La Secretaría del Trabajo refrendó su compromiso de no dejar solo al personal de Autolite y de actuar con responsabilidad institucional ante situaciones que impactan el empleo y la estabilidad laboral en el Estado. Que lo importante son los trabajadores. Olvídese estabilidad, ¿cuál? Acá lo hemos hablado. Durante años, décadas, desde los 60 que se montó este modelo del sector maquilador de exportación como el eje y el punto principal para el desarrollo económico de nuestro estado, pero hablando Mexicali y Tijuana principalmente, ya ese modelo quedó rebasado. Hemos seguido dándoles y beneficiando a estas empresas extranjeras y también algunas nacionales que se dedican a la maquiladora. Y lo que hemos obtenido a cambio de eso simplemente es la explotación laboral y de nuestros recursos, porque hay empresas que se les beneficia con decretos en donde tienen preferencia para el uso del agua. Y hablamos principalmente de Skyworks, que el gobierno del estado hizo un decreto para que se viera beneficiado porque es la empresa que más trabaja, de las empresas que más trabajadores y trabajadoras tienen. Pero acá es, ok, vamos a dar, se le da estos beneficios, se les da esta atención o incluso preferencias, pero ¿a cambio de qué? ¿Dónde está toda esta inversión directa, inversión extranjera directa? ¿Cómo ha beneficiado a la comunidad? ¿Solamente porque dan empleos? Esto de verdad tiene que tener una revaloración y, por supuesto, con una visión de un gobierno de izquierda tendría que tener todavía un mayor conocimiento de lo que está sucediendo, pero no lo es, no sucede así. Y esto es muy lamentable porque la visión del gobierno, sobre todo con esta área de Kurt Honnold de la Secretaría de Economía, es en defensa ultranza del empresario con todas y sus irregularidades, con todas y sus ilegalidades. Por eso es que tenemos empresas golondrinas, como ya pasó con KW Yellow, que al final del día pues también terminó siendo una empresa golondrina, como lo pasa con la Cantina de los Remedios en Tijuana, que también es una golondrina y que ya motivó a que se hiciera una legislación al respecto. Hoy estamos frente a un escenario de una empresa que se quería salir con la suya y que además de esto tuvo que ser evidenciada por los mismos trabajadores y trabajadoras. Una Secretaría del Trabajo que la realidad es que nada más nos da pura diatriba, pura retórica de ayuda al trabajador y por el beneficio, pero no nos da situaciones concretas, porque ya pasó un día de la protesta, ya llevan perdiendo un día de qué acciones legales van a tomar y apenas están haciendo el diagnóstico. Hágame usted el favor. Cuando esta misma empresa ya había evidenciado que, una, no pagaban salarios completos y dos, no atendían las demandas laborales que les hacían los propios trabajadores, por supuesto, y tres, que ya se veía que se iban a ir. Esto es increíble, increíble. Pero bueno, déjame pasar al tema de San Quintín, porque vaya crisis política en el municipio de San Quintín. Vaya momento complicado para San Quintín. Y esto no se entiende de otra manera más que este incendio se pudo haber detenido con herramientas de participación ciudadana. Ese incendio se pudo haber detenido con el plebiscito, con el referéndum, con la revocación de mandato, pero principalmente en el caso del municipio de San Quintín, con el plebiscito. Con eso tuvieron, y con estas consultas ciudadanas que se hacen para crear el plan municipal del ayuntamiento, el plan municipal de gobierno, con el que te entrevistas con las comunidades, con todos los sectores productivos y a partir de ahí creas tus políticas públicas. Si esto lo hubieran hecho con una visión zurda, no tuvieran el incendio que hay en San Quintín. Pero hicimos una editorial al respecto. ¿Qué le parece si la analizamos juntos? A Morena se le olvidó la participación ciudadana. Las y los morenistas que ostentan el poder en Baja California nada más escuchan el concepto de participación ciudadana e inmediatamente piensan en acarreo, en entrega de despensas, en movilización para eventos públicos y en la elección del 2027.
Se les olvidó que el eje democrático principal de un partido político de izquierda es crear estructura a partir del debate, trabajar con los cuadros en las comunidades e impulsar las herramientas de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. En Morena les da miedo perder el poder. Se obsesionaron con él. A diferencia de los gobiernos de derecha, en los que únicamente se priorizan indicadores de eficiencia de políticas públicas, en los gobiernos de izquierda se debe potenciar la capacidad de los ciudadanos para influir directamente en las decisiones de los gobiernos con inclusión y la deliberación para co-construir políticas públicas a través de consejos y asambleas populares y en sectores de clase media. La mayoría de los morenistas se perdieron al llegar al poder. Dejaron de lado o instrumentalizaron la participación ciudadana, lo que generó desconfianza, pues no se abrieron a los grupos disidentes y marginales y se siguieron reuniendo con los mismos empresarios, con la misma clase política de todos los partidos y crearon hasta sus nuevos cotos de poder con liderazgos en sus colonias. Por lógica, con un análisis muy básico, no debe de sorprendernos lo que está ocurriendo en San Quintín, la radicalización de una protesta que pide que prácticamente desaparezca el gobierno porque no hubo acercamiento con grupos políticos disidentes, por muy pequeños que sean, o de oposición, que vieron una gran área de oportunidad en el caldo de cultivo que hizo la corrupción de gobiernos anteriores. Si Morena, a través de asambleas o consejos, hubiera explicado los puntos centrales de su plan de gobierno, las modificaciones a la ley de ingresos y además hubieran escuchado respetuosamente a los sectores de oposición, ahorita no tuvieran un incendio. Morena y sus políticos que nacieron de movimientos sociales contestatarios como la presidenta del Congreso, Michelle Sánchez Allende, como el exregidor José Ramón López Hernández y también políticos de Morena que realmente se identifican con la izquierda como Samaniego o Laura Ruiz, entre otros, tienen una deuda pendiente. A nosotros no se nos olvida. Modificaciones a la ley de participación ciudadana y simplificar las herramientas de democracia directa como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato, que actualmente son casi imposibles de utilizarse. Pareciera que se les olvida de dónde vienen y están más envueltos en la grilla partidista. Por su parte, los ayuntamientos nada más nos endulzan la píldora con el presupuesto participativo que ya fue cooptado por los fraccionamientos de la zona dorada. Todo se resume en algo muy sencillo: que si hubieran herramientas de participación ciudadana accesibles, no hubiera incendios políticos, como en San Quintín. Esto es donde Morena tiene que realmente ir hacia la participación ciudadana, pero no del acarreo, del trabajo que se debe de hacer con el debate de las ideas, como lo hacen en Ciudad de México, como lo hacen en otras comunidades. Pero acá se les olvidó eso. Acá todo es movilización. Acá todo es el clientelismo electoral. Morena tiene que sacudirse de estas viejas prácticas priistas y panistas y cómo se montaron en una estructura donde, pues sí, ahora tienen más poder en la política social, pero porque tienen más dinero. Por ejemplo, Bonilla, que tenía cerca de, que eran 800 millones de pesos, a lo que tiene actualmente con cerca de 5,000 millones de pesos, la Secretaría del Bienestar, para que usted se dé una idea. Y es algo que no se logra entender cómo es que tienen, sí, la política social, yo no digo que le disminuyan, yo digo que no tiene que ser el elemento para que busquen un tema electorero. Debe de ser la participación ciudadana en el debate de los temas y en la propuesta y aceptar, que es lo que no se ha hecho en San Quintín esto. Tuvo que llegar la gobernadora del estado este fin de semana. El domingo acudió el oficial mayor, acudió el secretario general de gobierno, Alfredo Álvarez, acudió la diputada Dunia Montserrat, la diputada Michelle Sánchez, el diputado Juan Manuel Molina, estuvo Centeno de la CESPE, estuvo también, decía el consejero jurídico, no dije oficial mayor, pero no, eso, consejero jurídico, Juan José Pon, y la gobernadora, ahí reuniéndose con las y los sanquintinenses que estaban pues molestos, enfadados, y el reclamo número uno era la alcaldesa Miriam Cano. Esto es un tema meramente de política. No digo que no, los señalamientos de corrupción o de denuncias de irregularidades que han señalado públicamente
las y los residentes de San Quintín que tomaron en 5 puntos la carretera y que el día de hoy ya liberaron, bueno, desde el domingo liberaron la carretera transpeninsular, pero ojo, continúa la protesta en las oficinas de gobierno de San Quintín, en todas las delegaciones y en la del ayuntamiento. Ahí se encuentran con la toma de las oficinas. Pero ojo, por un lado le digo, es totalmente genuino, es totalmente identificado que Miriam Cano tiene que cambiar su forma de llevar las sesiones de cabildo, porque además fue denunciada por violencia de género, que también tiene que cambiar su interacción con la comunidad misma, porque no es posible que Morena, teniendo el poder político y además con todo y lo que el presidente López Obrador llevó no solamente en materia económica, sino discursiva para politizar realmente a una comunidad de San Quintín, haciéndola incluso municipio, dándole la calidad o la facultad de ayuntamiento. Pues bueno, no es posible que con todo esto, que sería un municipio que tendría que estar, no digo que agradecido, pero sí reconociendo la labor de Morena, de López Obradorismo, en un año la hayan perdido. Que sí, en efecto, el Consejo Fundacional de San Quintín, que ahora también quieren medio regresar como los salvadores de, ya ven cómo sí me extrañan. No, no les extrañamos. ¿Por qué? Porque cometieron actos de corrupción y por eso les tronaron cuentas. Y desde ahí viene el enfado, porque el primer gobierno que tiene San Quintín, a través no de un ayuntamiento, sino de un consejo fundacional, se subieron los salarios más altos que incluso los regidores de Ensenada. Tuvieron gastos y se la pasaban en Ciudad de México, en Ensenada, en Mexicali, Tijuana, se la pasaban de lo lindo y no pudieron comprobar una serie de gastos, no pudieron solventar las observaciones que le hizo la Auditoría Superior del Estado. Fue un desastre este San Quintín pintado de guinda desde el Consejo Fundacional. Y ahora en el primer año no señalan tantos actos de corrupción, señalan la actitud de la alcaldesa Miriam Cano. Y esto llevó a que se posicionara la regidora que le denunció a Miriam Cano por violencia de género y su mamá. Pero ojo, hay que entender algo. La líder del movimiento, quien lleva la batuta de todo esto, no puede ser esa señora. Y no porque no sea una ciudadana o no tenga la legitimidad o sea genuina en sus demandas, no. El problema es que ella fue la que encabeza todo esto, la contrincante de Miriam Cano en la pasada elección, en la que perdió, ¿no? Entonces sí, la perdió por el PT. Sí hay que entender eso, También tiene un ingrediente muy fuerte de que es un tiro político, porque a un año de que perdió la elección, la gana Miriam Cano y donde el segundo lugar fue un independiente, pues ahora la que compitió para esto y no ganó, está haciendo un infierno en materia de protestas. Ojo, no estoy quitándole legitimidad o que sea genuino o que tenga fuerza la protesta. Claro que no, aquí lo hemos cubierto y ustedes han visto mis análisis. Pero también hay que tener mucho cuidado con esto, Mucho, mucho cuidado con esto. Todo lo que puede estarse trabando una y otra vez. Miriam Cano tiene que cambiar, sin duda alguna. Pero acá, sí, quienes están haciendo el pliego petitorio, curiosamente, la regidora no está pidiendo que se reduzca el sueldo, que sus sueldos son altos. No lo están pidiendo. Y esto sí nos dice que así como que, bueno, fuera privilegios y primero el pueblo y toda esta serie de elementos y de diatriba también, no lo están metiendo en su pliego petitorio. Muchos son temas de formas, pero además en el pliego petitorio hay temas que tienen relación con cuestiones federales, cuestiones estatales, donde sí coincido totalmente con las y los manifestantes que quienes gobiernen en San Quintín, y hablo no solamente la alcaldesa, sino los regidores, los miembros del gabinete, por supuesto los regidores también, pero los miembros de su gabinete tienen que vivir y ser San Quintín. O sea, eso nos queda claro, eso es como lo principal. Y es ahí donde radica mucho. Vamos a escuchar ahí tenemos la respuesta de Miriam Cano, ahí la tenemos, donde pues señala y después de esa reunión que tuvo la gobernadora, donde les dice una y otra vez que pues Miriam Cano es el del problema, ¿no?
Acá Miriam Cano señala que San Quintín necesita estabilidad de diálogo y capacidad para contribuir a acuerdos por encima de cualquier diferencia. Señala, en ese marco respaldé el punto de acuerdo aprobado por el Cabildo como un mecanismo técnico ordenado y transparente de revisión administrativa orientado a fortalecer procesos, mejorar la gestión pública y atender la demanda ciudadana. Es importante precisar que este acuerdo no traslada facultades ejecutivas, no sustituye a las autoridades legalmente competentes, ni implica decisiones sobre nombramientos o permanencia de servidores públicos. La comisión especial, que es la que se crea a partir de estas reuniones que tuvo la gobernadora y previamente el secretario general de gobierno, Alfredo Álvarez, tendrá un carácter temporal, consultivo y no vinculante, con el objetivo de generar diagnósticos y recomendaciones que permitan identificar los errores y elevar los estándares de transparencia y servicio público. Asumimos este ejercicio, dice Miriam Cano, como una oportunidad institucional para mejorar, corregir lo necesario y consolidar lo que se está haciendo bien, siempre dentro del marco legal. Nuestro compromiso es gobernar con legalidad, responsabilidad y respeto a la autonomía municipal. Ojo, hay muchos mensajes ahí entre líneas. Es decir, cuando señala, debe de haber un respeto a la autonomía municipal, privilegiando el diálogo y la estabilidad. Es decir, pues casi gobernadora ya no se ande metiendo tanto. También donde le dice, esta comisión especial pues no va a definir más que la auditoría que se va a hacer, y va a ser una auditoría externa, y qué es donde tiene que trabajar Miriam Cano. O sea, la misma alcaldesa. No le está diciendo, ustedes van a poner y quitar a funcionarios, ¿eh? Entonces sí es interesante esto, porque Miriam entre líneas dice varias cosas. Lo tendrá que solucionar este conflicto político, sí o sí, no hay más. Pero ahora sí escuchamos a la gobernadora. ¿Qué fue? Más que a la gobernadora, a quienes reclamaban la actitud de Miriam Cano, justamente que fue pues el punto principal de este diálogo y protesta y exigencia que tuvo la gobernadora del estado, bueno, que le hicieron las y los residentes de San Quintín. Y se van a continuar los meses de trabajo. Hay aquí un sentimiento legítimo, un sentimiento de que no se les ha atendido. Para comentarle, no solamente es la falta de atención, es el robo y el saqueo que ha estado teniendo con las ya quedamos en la auditoría. Y sobre todo la burla, porque el día que tuvo la decencia de atendernos después de 3 días de estar en carretera, bajo sus condiciones, nosotros y caminó de un lado para otro diciendo, yo no voy a renunciar y tampoco mi equipo. Soberbia, Así, soberbia. Entonces esa señora No es humana, no es empática. Se levantó y se fue. Soberbia. que tome licencia. No, eso no está dentro de nuestras facultades. Eso no está dentro de nuestras facultades porque ella ganó legítimamente. Pero hizo mal su trabajo. Pero su representante. Pero para eso es no es mi representante, es representante del pueblo de San Quintín. Entonces, vergüenza. ella A mí no me representa. a mí lo ganó democráticamente, por eso hay que buscar jurídicamente cuáles son los instrumentos que ustedes tienen como pueblo, porque el pueblo pone Revocación. Entonces, lo que vamos a desarrollar ahorita es el instrumento que Esta es parte del diálogo que tuvo la gobernadora el domingo con las manifestantes, ¿no? Principalmente las mujeres. Y ya veremos en qué termina todo esto. La gobernadora del estado se definió para tener una reunión con Miriam Cano. No sabemos si en San Quintín, si en Mexicali. También se definió para tener una reunión de nueva cuenta con las y los manifestantes. Tienen para que ya el ayuntamiento continúe en su trabajo de trámites, cobro el predial y todo lo que tiene que hacer. Esto fue una primera mesa de trabajo, para lo que yo creo que se viene después. El secretario general de gobierno, Alfredo Álvarez, hizo lo suyo en el mes de diciembre del año pasado. También ahora vuelve a interceder, vuelve a tener comunicación con las y los manifestantes. Pero esto, la verdad es que se torna tan complicado y no se va a resolver con la renuncia de Miriam Cano,
como tampoco se va a resolver con simplemente crear esta comisión y que Miriam Cano escuche a los manifestantes. Es un tema más de fondo, ¿eh? Y apenas es el primer año de Miriam Cano. Y bueno, ya estamos en el segundo año. Cambiando de tema, le comentábamos el día de ayer una historia que se la dábamos a conocer de una manera para que la leyera en linderonorte.com, que le presentamos el caso de Jazmín, el caso de esta hoy joven de 26, 27 años de edad, que, bueno, a sus 26 años de edad, perdón, presentó la denuncia en contra de su padre, un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana que durante 7 años la agredió física y sexualmente. La denuncia por violencia agravada, por violación, agravada, ya tuvo un proceso judicial que se detuvo porque la jueza Ruth Álvarez determinó que pues ya había prescribió el delito y pues ya no se podía hacer más. Se fueron a la segunda instancia y ahí 3 magistrados de la tercera sala definen que no, que se tiene que seguir el proceso, ahora con otra jueza, y que se tiene que seguir el proceso y se tiene que detener de nueva cuenta a Sotero, quien se encuentra prófugo de la justicia. Ahí tenemos una imagen justamente de el agente de la FESC de nombre Sotero, quien había sido vinculado por el delito de violación y que había logrado ser liberado por una jueza porque determinó que ya prescribió el delito, ¿no? Porque esto ocurrió cuando la hoy joven tenía desde que era niña hasta que era adolescente, durante 7 años. Así está la denuncia, así está la carpeta de investigación. Hay elementos dentro del Centro de Justicia para Mujeres que le acompañan en la carpeta de investigación y que le acompañan y que sustentan mucho la declaración de la víctima, a quien agradecemos el día de hoy que se encuentre acá con nosotros y que vía telefónica pues nos precise más de cómo va este caso. Te saludo con gusto, muy buen día, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Pues en realidad estoy esperando novedades todavía del caso. No han entregado novedades actuales, no me han dicho qué es lo que se está haciendo para localizarlo. Yo he estado tratando de contactar con la fiscal titular, porque cambiaron a la fiscal, para pues empezar a dar domicilios, pero no he podido lograrlo. También me gustaría aprovechar este espacio, si me permites, para recordarles que en 2024 que lo soltó la jueza Ruth Esperanza Álvarez Fuentes por aparente prescripción del delito, la Mesa de Seguridad de Baja California se comprometió conmigo a través de la licenciada Magdalena Bautista, directora de FEJUM, a judicializar el resto de denuncias que tiene en su contra, porque no es nada más la mía. Tiene denuncias por tortura, robo y demás que vienen incluidas en la carpeta de investigación que se encuentra en la Fiscalía. Y entonces ese compromiso se hizo a raíz de que no podían judicializarle el proceso que estaba conmigo, cosa que no se ha hecho hasta el día de hoy. Me gustaría que tomaran cartas en el asunto, que intervinieran directamente, porque además de eso, pues ahora la jueza que está llevando el caso es la jueza Lisbeth Yasmín Torres Andrade, hija de la de la directora de Fiscalía General. Entonces tengo por un lado a la Fiscalía General impartiendo justicia, María Elena, y tengo por el otro lado, procurando la justicia, y por el otro lado tengo a Lisbeth Torres Andrade impartiendo la justicia. Yo solo quiero una cosa, justicia, no quiero más, no quiero menos tampoco. Es todo lo que pido. Y pues además de eso tengo entendido que se creó un comité de disciplina para jueces, sí. Y evidentemente no estoy nada contenta con la decisión que tomó la jueza, porque pone en peligro a mi familia, porque no le importó que ya estuviera en prisión preventiva justificada por actos de violencia
posteriores a que yo puse la denuncia, y lo liberó, poniéndome en riesgo a mí, a mi familia y a cualquier persona que esté cerca de él. Esto, para recapitular un poco y que la gente que nos está viendo lo podamos explicar mejor, esto ocurre cuando tú eras una niña, estas agresiones sexuales ocurren cuando eras una niña, continúan cuando eras un adolescente, tú presentas tu denuncia teniendo 26 años, procede esta denuncia y en 2024 lo detienen, pero lo dejan en libertad pese lo que nos dices, todos los señalamientos que también hay carpetas de investigación en su contra y unas de ellas son las que mostrábamos en la fotografía y en donde terminan por, pues ya, 3 magistrados decirle a la jueza Ruth Esperanza Álvarez, pues no pueden prescribir los delitos de agresión sexual a menores de edad. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha determinado como tal. Hay una ley de justicia para niñas, niños y adolescentes que lo establece como tal, que no prescriban, y todos estos elementos no fueron considerados por la misma autoridad. Así es. Además que, pues yo oí también que mencionabas ayer y también tengo conocimiento que la misma jueza pues ya tiene un precedente de haber dejado salir a otro delincuente con el mismo tipo de delitos. De hecho, era su abuelo y la niña tenía 3 años. Fue investigada en 2025 y la sanción que se le dio fueron 3 meses de suspensión, 3 meses de vacaciones, a gusto, y regresa a seguir liberando delincuentes. ¿A cuántos más quieren afuera? Y ya tenemos la fotografía de Sotero, ahí la tenemos, y esta es de otra carpeta de investigación, ¿no? O sea, no es por tu caso, esta que la hace la Fiscalía General del Estado. ¿A la jueza? No, de Sotero. Hay una fotografía. No, esa fotografía de vinculada a procesos sí es por mi caso. Ok. Pero en mi carpeta, en esa misma carpeta de investigación, vienen otros delitos, en donde de hecho se incluyen otros nombres de agentes de la FED, se incluye el nombre de su hijo Castro, a quien intentó ser agente de la FED, pero afortunadamente no lo logró. Ahí viene toda la información, la Fiscalía ya tiene el conocimiento, pero ¿para cuándo va a proceder? Sí, y te lo comento porque así como se encuentra, así lo puede identificar la gente si lo ve en la calle, porque hoy por hoy está prófugo de la justicia. Hoy por hoy no cuenta con un orden de aprehensión. Falta que sea capturado por la misma autoridad, por la fiscalía, porque pues en estas audiencias donde los magistrados determinaron que sí se tiene que seguir con un proceso judicial, él en prisión preventiva como imputado, pues no acudió y por eso, como se dice en el barrio, se les peló, ¿no? Así es. ¿Qué pasa? ¿Qué te dice todo esto, Yasmín? Porque, bueno, hay molestia, hay enfado, sin duda alguna tú como víctima, sin ánimo de revictimizarte, pues has vivido todo lo que significa salir de un proceso tan difícil como lo es de una agresión sexual como la que sufriste, tema psicólogos, tema todo lo que has vivido, pues todavía la violencia institucional también la tienes que sufrir. Qué bueno que tocas ese punto porque precisamente Tijuana me estuvo reteniendo mucho el dictamen psicológico, que era lo único que faltaba cuando se giró la primera orden de aprehensión. En Fiscalía de Tijuana me mencionaban que ellos ya habían remitido el expediente a Mexicali por incompetencia, ya que los hechos ocurrieron en Mexicali y yo presenté la denuncia en Tijuana. En Mexicali, la fiscal que llevaba el caso, ya le faltaba todo, ya me habían llevado a reconocer domicilios, todas las diligencias se habían hecho y Tijuana aún no enviaba el dictamen psicológico. Lo tuvo retenido subsecretaría, según me comentó la fiscal que me atendió en fiscalía aquí en Tijuana. Lo tuvo retenido y lo retuvo hasta que quiso, porque la fiscalía de Mexicali, la fiscal que estaba de titular, como no le llegaba el dictamen, tuvo que mandarme a hacer otro a Mexicali. Yo fui y en ese me explayé más. Casualmente, pues la psicóloga hizo más preguntas. Casualmente ese dictamen no se incluye en la carpeta de investigación actualizada y se incluyó el que Tijuana no soltaba. Cuando yo ya hice la otra entrevista con la psicóloga perito, apareció mágicamente el dictamen que no soltaban de Tijuana. Y como esas, pues,
Lo que es claro, Jazmín, es la exigencia de justicia, es prácticamente. ¿Qué le dices a la fiscal? ¿Qué le dices al magistrado presidente Isaac Fragoso? Un caso que pues se encuentra detenido, pero que afortunadamente se pudo avanzar y ya determinar que no puede prescribir un delito del cual fuiste víctima. ¿Qué le dices a la autoridad? Que intervengan lo antes posible y que realmente tomen medidas en el asunto, que peinen, porque yo hasta siento que la persona puede estar cerca de mi casa, porque como bien puso en la denuncia, a 20 metros de la casa está viviendo el hijastro que le comentaba y la concubina. Entonces, yo siento que puede estar incluso hasta cerca de mi casa. Y ya te habían amenazado, ¿no? Anteriormente, justamente la persona. Cuando se dictó la prisión preventiva justificada, precisamente cuando se puso la denuncia, antes de que se dictara la orden de aprehensión. Oh, increíble. Pues muchas gracias, Jazmín, por la atención que tienes con nosotros, de contestarnos la llamada, de confiarnos tu caso y bueno, estaremos exigiendo justicia y sin duda alguna que se detenga a Sotero, que bueno, ahí mostrábamos la imagen y pues ya veremos qué resulta esto, ¿no? La intervención de la autoridad para la detención de él. Gracias, Jazmín. Así que tengas buen día, hasta luego. Buen día. Ahí tienen ustedes este caso que ayer le dábamos a conocer y que, bueno, sí, Sotero es inocente hasta que un juez no determine su culpabilidad con sentencia firme, cuenta con presunción de inocencia, pero bueno, acá está lo que nosotros señalamos con el testimonio de la víctima, con la carpeta de investigación y con el documento donde solicitan la reaprehensión de Sotero, quien fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada, en este caso por ser una menor de edad y en este caso por ser su hija a quien cometió esta violación. Cambiando de tema, vámonos con el siguiente que tiene que ver ¿con qué vamos, Isaac? A ver, tenemos acá varios temas pendientes, porque ayer me quedé con varios temas ahí, pero este que tiene... ¿Con qué nos falta? Lo de los policías. Lo de los policías. ¿Por qué? Porque los policías que pues terminan por no recibir el salario, por no recibir el recurso que tienen que estar recibiendo durante durante cada catorcena, pero sin ninguna explicación. Antonio Navarrete, quien es el presidente de la Federación de la Fraternidad de Policías, señaló que no se les estaba dando el recurso a las personas que se encuentran con una incapacidad, ya sea porque sufrieron heridas de bala o ya sea porque tuvieron algún accidente en una de las unidades de las patrullas que se volcó o que presentó algo. De acuerdo a lo que dice Antonio Navarrete, son cerca de 15. Platicamos el día de ayer con 2 policías y nos dicen que son 20. Sean 20 o 15, son pues, personas que no están recibiendo este dinero. Por un tema de incapacidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social paga una parte y el Ayuntamiento de Mexicali paga otra parte. Pero de la nada, el gobierno municipal dejó de darles el dinero que les corresponde, por lo cual pues ya prácticamente no estaban recibiendo casi nada. Y esto generó una molestia. Este es uno de los agentes que estaba recibiendo estos descuentos y que pues de manera inexplicable dijo, pues aquí está mi talón de cheque, ¿no? No estoy recibiendo el dinero que me corresponde, pero además fue en cumplimiento de mi deber donde yo terminé generando una lesión y tengo mi incapacidad. Ya hubo reunión entre Antonio Navarrete con Oficialía Mayor, con Tesorería para ver qué estaba pasando. No han dicho públicamente o oficialmente si se trató de una confusión, si hubo un problema técnico, administrativo o si de plano pues sí lo hicieron con dolo. El problema acá es que pues no lo están atendiendo como es debido y ya fue evidenciado como tal, ¿no? Y nos daban a conocer justamente este escenario. No nos están pagando lo que nos corresponde. Y esto ha sido una afectación más grande en donde tiene que poner orden un tema administrativo. Esperemos que sea un error y no un acto de dolo y que se les pague a estas personas que se encuentran con incapacidad.
que son servidores públicos, que son policías. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Que pase excelente día. Nos vemos mañana miércoles ya con el Rudy. Y pues bueno, hay mucho tema que seguir analizando. Ya sabes, síganos en linderonorte.com. Baja California se mantiene entre los 3 primeros lugares a nivel nacional en pesca y acuacultura, con un fortalecimiento sostenido del sector durante la administración de la gobernadora Marina del Pilar. De acuerdo con la Secretaría de Pesca y Acuacultura, entre 2022 y 2025 se han invertido más de 75 millones de pesos en apoyos directos, beneficiando a más de 1,000 empresas del sector. Actualmente, la actividad pesquera y acuícola del estado integra a más de 10,800 personas, con más de 2,900 embarcaciones menores, 65 mayores y 267 unidades de producción acuícola registradas. Como parte del impulso a la competitividad, se han destinado recursos para programas como Motores Fuera de Borda y Pescando con el Corazón, priorizando comunidades de San Quintín, San Felipe y Ensenada. En el marco del Día Mundial del Pescador, que se conmemora este 26 de enero, el gobierno del estado reconoció la importancia social y productiva de este sector para Baja California y para la soberanía alimentaria del país. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de enero tenemos el descuento del 15%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad.